Gerson y Eliezer, hijos de Moisés, crecieron bajo una sombra singular, la del hombre elegido por Dios para desafiar un imperio, liberar a un pueblo y guiarlo a través de un desierto sin fin. Aunque sus historias rara vez se mencionan, están lejos de ser insignificantes. Marcados por desafíos ocultos y un silencio casi enigmático, Gerson y Eliezer jugaron un papel crucial en la continuidad de la promesa divina. En esta narración, profundizamos en los viajes de estos dos hermanos, explorando cómo, incluso fuera del centro de atención, cargaron con el peso de una herencia sagrada y construyeron un legado discreto pero inmensamente poderoso que resuena hasta el día de hoy. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. Era un día caluroso en Madián, el tipo de calor que hacía temblar el horizonte como si bailara con el viento seco del desierto. Allí, en aquel lugar remoto, lejos del Egipto que había dejado atrás, Moisés tenía en brazos a su primer hijo, Gersón. El nombre que eligió no fue solo una palabra, sino un grito de su alma. «Soy un extraño en una tierra extranjera», murmuró, mientras miraba el pequeño rostro que parecía tan frágil, pero que llevaba consigo una promesa de continuidad. Moisés ya no era el príncipe de las arenas doradas de Egipto, sino un hombre exiliado, un pastor que vivía entre un pueblo que no era el suyo. Cada curva de su rostro mostraba las marcas del tiempo y el peso de decisiones pasadas. Gerson nació en este contexto, no en un palacio, sino en un humilde refugio, rodeado por el silencio ensordecedor del desierto y la mirada atenta de las estrellas. Pasaron los días y el niño creció entre el polvo al son de los relatos de su padre sobre tiempos lejanos y milagros que parecían tan imposibles como el cielo lloviendo en aquel desierto. Pero había algo más en Gerson, un brillo en sus ojos, como si ya entendiera que su existencia era más grande que él mismo. Era el símbolo de la vida nueva, la memoria viva que Dios no abandona, ni siquiera en tierras extrañas. Y luego vino Eliezer, su hermano. Su nombre era otra marca de fe. El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Este fue el testimonio silencioso de Moisés, que resonó a través de sus hijos. El pequeño Eliezer trajo consigo el recuerdo de la liberación y la promesa de que, incluso en medio del peligro, la ayuda divina nunca estaba lejos. Pasó el tiempo, y Gerson y Eliezer dejaron atrás la fragilidad de la infancia, transformándose en jóvenes que, sin siquiera darse cuenta, cargaban con un peso mayor que los simples años de su vida. ¿Qué significaba ser hijo de Moisés? Para ellos, esta era una pregunta que quedaba en el aire, sin una respuesta clara. Fueron días sencillos, pero llenos de significados ocultos. Entre viajes por el desierto, mientras ayudaban a cuidar las ovejas o escuchaban las palabras de su padre alrededor de la fogata, comenzaron a comprender, aunque de manera sutil, que sus vidas no serían ordinarias. Crecer bajo los ojos de Moisés fue como vivir entre dos mundos. Por un lado, estaba el hombre sencillo, un pastor de ovejas, que enseñaba lecciones prácticas sobre la vida en el desierto. Cómo encontrar agua en un suelo aparentemente muerto, o cómo protegerse de los fuertes vientos de las dunas. Por el otro, estaba el líder que contaba historias que parecían demasiado grandes para expresarlas con palabras. Las plagas de Egipto, el enfrentamiento con el faraón, el mar que se abrió como puertas gigantes. Todo esto fue como un sueño contado por el fuego. Pero los ojos de Moisés, tan llenos de misterio, dijeron que era real. Sin embargo, todo quedó en silencio. Moisés rara vez hablaba directamente sobre lo que esperaba de sus hijos. Los amaba,
Eso estaba claro, pero siempre parecía atrapado en algo más grande, algo que nadie más que él mismo podía entender del todo. Y, tal vez por eso, Gerson y Eliezer se sintieron como piezas de un rompecabezas divino que aún no habían armado. Las noches en el desierto eran un espectáculo en sí mismas. Bajo el cielo lleno de estrellas, el silencio parecía vivo, casi como si susurrara secretos antiguos. Fue en este ambiente que Gerson y Eliezer comenzaron a darse cuenta de que el desierto, a pesar de ser árido e implacable, guardaba lecciones que iban más allá de lo que los ojos podían ver. Moisés, con su cayado siempre a mano, se detenía muchas veces a mirar el horizonte como esperando algo. «El desierto habla», dijo en tono misterioso, «pero hay que aprender a escuchar». Los hermanos crecieron rodeados de esta atmósfera casi sobrenatural. Cada tormenta de arena, cada manantial de agua encontrado en medio de la inmensidad, parecían ser más que simples acontecimientos cotidianos. Eran como mensajes codificados que daban forma a sus almas. Poco a poco empezaron a comprender que el desierto era más que un lugar, era una prueba, no solo para el cuerpo, sino también para el corazón. Y en cierto modo, parecía que Dios mismo estaba usando esa tierra seca para preparar a los dos hermanos, tal como ya lo había hecho con Moisés. Aunque todavía no entendían del todo, Gerson y Eliezer sintieron que algo más grande los esperaba. Hubo momentos en que Moisés desaparecía durante horas, a veces días, dejándolos con Séfora, su madre, o los ancianos de Madián. Cuando regresó, parecía más tranquilo, más pensativo. Estos intervalos, envueltos en un velo de misterio, inquietaban a los hermanos. ¿Qué ocupaba tanto la mente de su padre? ¿Era el peso de su misión o algo que aún no estaba preparado para compartir? A medida que crecieron, sus preguntas no hicieron más que aumentar. No sabían que la respuesta no estaba solo en el desierto, sino también dentro de ellos. Como dos pájaros en un nido, sintieron que se acercaba el momento de volar. Y Moisés, aún sin decir una palabra, parecía saber que ese momento estaba cada vez más cerca. El viento del desierto seguía soplando, trayendo consigo presagios de algo que vendría, algo que lo cambiaría todo. Con el paso de los años, Gerson y Eliezer empezaron a notar algo curioso. En medio de las grandiosas historias llenas de milagros que escuchaban sobre su padre, había vacíos, silencios que nunca se llenaban. ¿Por qué Moisés rara vez hablaba de los días en Egipto antes de convertirse en pastor? ¿Qué le hizo correr tan lejos? Las historias de la zarza ardiente y las plagas fueron impresionantes, pero dejaron preguntas flotando en el aire. Era como si el pasado de Moisés estuviera enterrado bajo capas de arena, como tantos secretos del desierto. Los dos hermanos también notaron que, si bien el pueblo de Israel crecía en importancia en la narrativa de su padre, parecían permanecer al margen. Moisés habló de las tribus, del pacto de Dios, de los mandamientos que se darían en el futuro, pero nunca dijo claramente dónde encajan Gerson y Eliezer en todo esto. Este silencio era, al mismo tiempo, frustrante y fascinante. Se preguntaron, ¿somos parte de esta gran historia o solo espectadores? El peso de ser hijos de Moisés los seguía como una sombra, pero el mundo que los rodeaba no parecía notarlos. Cuando Moisés caminaba entre el pueblo, llevando su bastón, todos lo miraban con reverencia, pero Gerson y Eliezer pasaron desapercibidos, como si fueran piedras en el camino. ¿Fue esto una coincidencia o algo deliberado? Quizás el propio Moisés había decidido mantenerlos a distancia, protegiéndolos de algo que aún no podían entender. Este aparente anonimato, sin embargo, ocultaba algo más profundo. Eran como semillas caídas en la tierra, invisibles por el momento, pero llenas de potencial. Y de alguna manera, el silencio de las Escrituras parecía contener un presagio.
El papel de Gersón y Eliezer aún no había sido revelado. El desierto, con sus vientos incansables, seguía susurrando historias que nadie más parecía escuchar. Hubo una noche en que el cielo parecía más bajo, como si las estrellas estiraran sus brazos hasta tocar el desierto. Gersón y Eliezer, sentados alrededor del fuego, contemplaban el resplandor de las llamas danzando al viento mientras su padre, en silencio, pasaba los dedos por el desgastado bastón. Aquel bosque, que ya había sido testigo de tantos milagros, parecía contener más historias de las que el propio Moisés dejó escapar. Esa noche, Moisés rompió el silencio. No contó una nueva historia de plagas o liberaciones. Habló de herencia. No se trata de tierras o riquezas, sino de algo mucho más preciado. Lo que Dios me ha dado, hijos míos, no es algo que se pueda guardar en baúles o medir con números. Es una responsabilidad. Miró el fuego como si buscara respuestas en él y su voz transmitía una mezcla de peso y esperanza. Tú eres parte de esto, incluso si aún no lo entiendes. Gersón sintió el peso de las palabras de su padre. ¿Qué significó heredar algo invisible? Algo que no se pudiera tocar, pero que cambiaría tu vida. Eliezer, más joven, se limitó a escuchar, pero sus ojos mostraban la misma preocupación. Era como si Moisés estuviera plantando semillas que solo germinarían mucho más tarde. La herencia espiritual de Moisés no estuvo compuesta de glorias inmediatas, sino de promesas que requirieron paciencia, fe y sacrificio. Los hermanos sabían que esta conversación no fue casual. Moisés habló con cuidado, como si dejara pistas sobre un tesoro enterrado. Dios no elige a los más fuertes ni a los más sabios, sino a los que están dispuestos, dijo, con un brillo en los ojos que parecía abarcar el tiempo. Gersón y Eliezer sintieron el peso de ser hijos de un hombre que caminaba entre dos mundos, el humano y el divino. El viento soplaba con fuerza, levantando granos de arena que giraban alrededor del fuego, como si el desierto escuchara. El silencio de Moisés, después de esas palabras, dijo más de lo que jamás podría explicar. El desierto parecía infinito, pero los pasos de la gente eran guiados por algo más grande. Gersón, ahora mayor, empezaba a comprender el papel que desempeñaba su nombre. Después de todo, él era un extraño en una tierra extranjera y esa identidad parecía mezclarse con el propio viaje de Israel. Entre tiendas y senderos adquirió responsabilidades, especialmente junto a los levitas, los elegidos para cuidar de las cosas sagradas. Era un trabajo que requería más que fuerza física. Era un llamado a proteger lo que era santo, incluso si la gente a su alrededor no se daba cuenta de su importancia. Gersón y sus descendientes se encargaron de algo aparentemente sencillo: llevar las cortinas y telas del sagrario. Para muchos, esto parecía una tarea práctica, casi sin sentido. Pero para él había algo más. Las cortinas no eran solo telas, eran la separación entre el pueblo y la presencia de Dios. Cada pliegue, cada hilo, llevaba consigo el peso de lo sagrado. Al tocar esas telas, Gersón sintió como si estuviera ante el corazón mismo del desierto, donde habitaba Dios. Mientras caminaban, el tabernáculo fue desmantelado y vuelto a armar tantas veces que el proceso se convirtió casi en una coreografía. Cada movimiento tenía un orden, un significado, como si hiciera eco de la voz misma de Dios. Gersón se dio cuenta de que, incluso sin estar en el centro de grandes historias, él y su linaje eran indispensables. Era como si literalmente llevaran la presencia divina en sus manos. Eliezer, a su vez, observaba a su hermano. Sabía que la responsabilidad de Gersón era grande, pero también sentía que le esperaba algo diferente. Mientras Gersón asumió su posición entre los levitas, Eliezer creció en medio de una atmósfera de expectativas tácitas. A diferencia de su hermano, que parecía haber encontrado su lugar cargando las cortinas del sagrario, Eliezer tenía una mirada inquieta,
como si sintiera que el desierto guardaba algo más para él. Su nombre, que significaba el Dios de mi padre, fue mi ayuda, parecía latir como un recordatorio constante de que su vida tenía un propósito único, aunque todavía envuelto en un velo de misterio. Al lado de su padre, Eliezer aprendió a observar. Vio cómo Moisés, incluso en medio de liderar a un pueblo tan obstinado, encontró tiempo para recomponerse y escuchar la voz de Dios. Este silencio, lleno de significados, despertó algo en Eliezer. No tenía el peso de liderar al pueblo como su padre, ni la tarea práctica de Gerson, pero algo dentro de él susurraba que su papel estaba ligado a la continuidad. Quizás era algo que ni siquiera viviría para ver, pero que nacería de su linaje, como una promesa enterrada en el tiempo. Una noche, mientras el campamento descansaba, Moisés llamó a Eliezer a caminar bajo las estrellas. La luz de la luna iluminaba el desierto y el silencio solo era roto por el sonido de pasos sobre la arena. «Eliezer», comenzó Moisés, «es mayor lo que llevamos dentro de nosotros que lo que llevamos en las manos. El Dios que me libró de la espada de Faraón, también a vosotros os librará de lo que venga después». Las palabras de su padre no fueron solo un consejo, eran un presagio, una revelación disfrazada de sencillez. Eliezer guardó esas palabras en su corazón, aún sin entender del todo lo que significaban. Los días en el desierto fueron todos similares, pero nunca iguales. Había algo en el aire que parecía poner a prueba los límites de cada persona, como si el propio viento supiera lo que llevaban dentro. Para Gerson y Eliezer, el peso de ser hijos de Moisés nunca desapareció del todo. A veces era una carga silenciosa, otras veces una responsabilidad que exigía más de lo que podían ofrecer. Crecieron sabiendo que su padre no era solo un líder, sino un hombre elegido por Dios, y esa elección de alguna manera los incluía a ellos, incluso si no sabían exactamente cómo. Pero había algo que los dos hermanos compartían: el constante conflicto interno entre ser reconocidos por quienes eran y perderse a la sombra de Moisés. Cuando caminaban entre las tribus, veían cómo otros hombres de su edad tenían caminos claros y responsabilidades sencillas: pastoreo, caza, construcción. Gerson y Eliezer no pudieron darse ese lujo. Sus vidas estaban determinadas por un propósito que nadie parecía explicar del todo. No eran como Aarón y sus hijos, quienes claramente estaban destinados al sacerdocio. No eran como los ancianos, cuya sabiduría los convertía en pilares del pueblo. Entonces, ¿dónde encajaban exactamente? Gerson, con su papel entre los gersonitas, a veces se sentía abrumado por la practicidad de su papel, pero el arduo trabajo fue una distracción de sus dudas. Eliezer, en cambio, tenía un espíritu más contemplativo. Cuestionó en silencio, tratando de entender qué significaba ser el hijo menor de un hombre que hablaba con Dios. ¿Era su nombre, que evocaba la protección divina, solo un recordatorio del pasado o un presagio del futuro? Mientras caminaban uno al lado del otro en uno de sus muchos viajes por el desierto, Eliezer se volvió hacia Gerson y le preguntó: ¿crees que nuestro papel es simplemente transportar las cosas que construyó mi padre? ¿O todavía tenemos algo que construir también? Gerson miró al horizonte y suspiró. Las preguntas de Eliezer parecían reflejar las suyas, pero no tenía respuestas. El tiempo continuó como las dunas del desierto, siempre moviéndose, siempre cambiando. Gerson y Eliezer ya eran hombres adultos, pero aún caminaban bajo la mirada invisible de algo más grande. El nombre de Moisés resonó entre el pueblo como una leyenda viva, pero los hijos del Libertador quedaron al margen de esta gran historia, casi como si fueran notas a pie de página de un texto sagrado. No fue por falta de esfuerzo. Estaban allí, día tras día, cumpliendo sus roles, cargando las cortinas del sagrario u observando de lejos los actos milagrosos de su padre.
pero persistía la sensación de que sus vidas eran como las tenues estrellas del cielo, visibles solo para aquellos que sabían dónde mirar. Poco a poco, el silencio que rodeaba a Gerson y Eliezer se convirtió en una especie de misterio. Sus linajes comenzaron a mezclarse con el resto del pueblo, mencionándose sus nombres solo en registros genealógicos y en breves momentos en las historias levíticas. Era casi como si su destino no estuviera en glorias visibles, sino en algo más discreto, casi imperceptible. Quizás fue allí, en los detalles ocultos, donde residió su verdadera importancia. Las personas que los rodeaban apenas notaron la continuidad que fluía a través de ellos. Para los hijos de Moisés no era necesario ser el centro de atención. Aprendieron del desierto, del viento que nunca deja de soplar, de las estrellas que guían, aún sin ser tocadas. Sus descendientes serían los guardianes de esta quietud, manteniendo vivo el hilo invisible que conectaba el llamado de Moisés con el futuro de Israel. Una vez, mientras el campamento descansaba bajo un cielo lleno de promesas, pasó un viajero trayendo historias de nuevas tierras, nuevos desafíos. Gerson y Eliezer escucharon en silencio, pero algo dentro de ellos parecía inquieto, como si supieran que esas historias no estaban apenas en el horizonte. Ellos también estaban dentro de ellos, esperando el momento adecuado para despertar. El desierto nunca fue solo un lugar. Era un maestro, un escultor invisible que moldeaba vidas con arena y silencio. Para Gerson y Eliezer, cada día encerraba un misterio que parecía escaparse de sus dedos. No estaban destinados a ser como su padre, pero tampoco como los demás hijos de Israel. Había algo único en sus viajes, algo que no se podía ver, pero sí sentir, como el viento que baila informemente entre las dunas. Pasaron los años y el pueblo empezó a acercarse a la tierra prometida. La caminata parecía interminable, pero cada paso los alejaba más de Egipto y los acercaba a un nuevo comienzo. Para los hijos de Moisés, este avance fue tanto físico como espiritual. Gerson, con su responsabilidad práctica, y Eliezer, con su inquietud contemplativa, comprendieron que el peso de sus legados no estaba en glorias inmediatas, sino en sostener una historia mayor que ellos mismos. El desierto, en su silenciosa sabiduría, parecía enseñar que no todas las historias necesitan ser gritadas para ser importantes. Si el nombre de Moisés resonó entre el pueblo como un trueno, el legado de sus hijos fue como el rocío que apareció en la mañana, discreto, pero esencial. Eran la continuidad, los hilos invisibles que mantenían vivo el tapiz del llamamiento divino. Y luego llegó el momento en que Moisés, cansado de años y batallas, subió al monte Nebo. Gerson y Eliezer no estaban con él en ese momento, pero tal vez fuera lo apropiado. La historia de Moisés llegó a su fin, pero la de ellos continuó, tejida por las manos de sus descendientes, mezclada con el destino del pueblo elegido. En el desierto, el sol volvía a salir, iluminando a una nueva generación. Las lecciones que Gerson y Eliezer llevaban en silencio ahora se transmitieron a otros, esparciéndose como semillas que el viento arroja a la tierra, y así el ciclo continuó, como el eterno movimiento de las estrellas en el cielo. La historia no terminó, solo esperaba que otras voces se lo contaran de nuevo, en otro momento. El desierto quedó atrás, pero sus lecciones nunca abandonaron a quienes lo atravesaron. Gerson y Eliezer, hijos de uno de los líderes más grandes de la historia de Israel, no fueron figuras prominentes, pero esa fue precisamente la esencia de su contribución. Nos enseñan que no todo el mundo está destinado a ser el centro de atención, y eso no disminuye el impacto de sus vidas. Al igual que las estrellas que guiaron al pueblo durante la noche, su importancia estaba en brillar en silencio, apoyando el viaje. El legado de Gerson y Eliezer no estuvo compuesto de glorias inmediatas, sino de continuidad.
Eran los guardianes invisibles de una promesa, sosteniendo la presencia divina entre el pueblo. Sus historias nos muestran que hay fuerza en aceptar responsabilidades, incluso cuando parecen pequeñas o insignificantes. Después de todo, eran los hilos que mantenían unido el tapiz, permitiendo que los grandes actos de Dios tuvieran un espacio para manifestarse. También hay algo profundamente humano en la inquietud de Eliezer y la dedicación práctica de Gerson. Eran hombres corrientes que intentaban comprender su papel en una historia mucho más grande que ellos mismos. ¿Y no es así con nosotros? Muchas veces nos preguntamos si nuestras acciones importan, si estamos dejando una huella. Su historia nos recuerda que incluso cuando somos parte de algo que parece invisible, estamos contribuyendo a algo eterno. El camino de los hijos de Moisés termina, pero su ejemplo continúa. Nos enseñan que la grandeza no está solo en las grandes obras, sino en la fidelidad diaria, en actos de servicio que apoyan la misión. Así como el desierto moldeó sus vidas, nuestras pruebas también nos preparan para el propósito que Dios tiene para nosotros, incluso si nunca lo vemos en su totalidad. Y como el viento del desierto, sus vidas continúan soplando entre nosotros, recordándonos que todos tienen un lugar en la historia divina, incluso si ese lugar se construye en silencio. La verdadera herencia se transmite de generación en generación, como una llama que nunca se apaga. Si te gustó la historia de los hijos de Moisés y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.